Nosotros estamos conformes en función de la pena que habíamos pedido y lo que el tribunal ameritó. Seguramente cuando veamos los fundamentos vamos a conocer el porqué de la cuantía de la pena que le han impuesto. ¿La caratulación final de la causa cuál fue? Abuso sexual con acceso carnal. Se cumple el efectivo traslado entonces de Juliano Palotti, único medio, Next Televisión, en la comisaría de la ciudad de La Falda. Ahí vemos la unidad con efectivos policiales. Ahí va el detenido tapado. Así trasladan desde la ciudad de La Falda a cumplir la pena de 7 años en la cárcel de Cruz del Eje. Jonás, tu historia de vida es marcada por un hecho que ocurrió apenas eras una niña y esto que se desencadenó en el seno del núcleo familiar. Contanos cómo fue esas circunstancias. Creo que fue una de las más fuertes, movilizadoras no solo para mi familia, sino que también supongo que para la familia del otro lado y para el resto familiar. ¿Cómo llegaste a la justicia? Llegamos con mi mamá al tribunal de Cosquín pidiendo ayuda desesperadamente porque no queríamos que se demore y no teníamos manera de accionar, no sabíamos qué hacer, estábamos en una situación familiar que era como muy explosiva. Así que fuimos con mi mamá, yo tenía 16. Empezamos todo en el tribunal de Cosquín y de ahí se empezó a derivar todo. Y bueno, pasaron 7 años de espera, hice pericias físicas, pericias psicológicas, psicólogo hasta el día de hoy, pero me hubiese gustado un poco más de atención por parte de la justicia. Me hubiese gustado que estén más ahí, al lado de la víctima. Este tipo de situaciones donde a una persona se le imputa abuso sexual infantil, creo que hay que desarrollar medidas de protección por parte de la justicia y todas estas medidas dilatorias que tienen que ver con las estrategias judiciales de los abogados defensores deberían tener algún tipo de limitación por parte de la justicia, teniendo en cuenta que estamos hablando de menores de edad y el riesgo enorme que significa que alguien con semejante imputación esté suelta en el caso de que los juicios continúen durante mucho tiempo. Se fuera la víctima. Y no te importó en ese momento que tu nombre aparezca en los medios, digamos, en las redes, como víctima de un abuso, sino que vos lo que trataste de abrir los ojos a otras personas. Es que, a ver, sí luchaba, pero ni siquiera luchaba por mí en ese momento, estaba como tan concentrado en mi familia y en otras personas que son víctimas. ¿¿Alguna vez tuviste miedo por tu vida? Antes. Mientras estaba sustanciando todo el proceso. Claro, en el trayecto de los 8 años de espera sí he tenido miedo. ¿Hubo alguna amenaza o algo que te disparara ese miedo? Y las amenazas vienen desde que pasó el abuso. A ver, es algo que no solo que no se te borre nunca más, sino que seguís teniendo ese miedo, porque lo conozco. La mayoría siempre conoce a la persona, siempre. No son tantos los casos en los que son desconocidos, o sea, son casos más de callejeros, digamos, como un 20% sería, pero es más grave la cantidad de casos intrafamiliar donde se la conoce a la persona, sí. ¿Es recomendable siempre ir a la justicia? Depende, porque si no tenés pruebas vas a gastar platas en abogados que hay mucha gente que la mayoría no tiene para pagar. La gente por ahí no se anima también porque la familia no la apoya, están solos o por ahí están en situaciones en las que están encerrados en una casa y no pueden salir y te vienen a pedir ayuda y yo por ejemplo no sé qué hacer, si llamar a la policía, llamar a las chicas del CEPROFA, si llamar ¿qué hago? A ver, cuando vos llegaste a la justicia había pasado muchos años, o sea, la justicia te creyó a partir de haber hecho una serie de pericias y decir, Jonás no miente, dice la verdad, porque así quedaba demostrado científicamente. Entonces quiere decir que más allá de las pruebas físicas, lo importante es acercarse a la justicia y tratar de
hacer todas esas pericias que marca la justicia, si es menor de edad, las cámaras GESEL y todo lo demás, ¿no? Para lograr justamente convencer a quien está investigando de que un delito existió. Sí, también pasa que muchos no hablan porque no les toman las denuncias en las localidades. Ya han pasado varios casos que no les toman las denuncias, ya sea por violencia de género, abuso sexual. No se las quieren tomar y yo por ahí trato de decirles, de derivarlas, digamos, al área judicial. Que directamente no vayan a la policía, sino que vayan a la parte judicial. Porque de alguna manera la gente tiene que entender, y las autoridades policiales también tienen que entender, que tienen que tener personal capacitado justamente para atender estos problemas. Este es un reclamo que venimos haciendo desde los medios hace mucho tiempo. Las comisarías tienen que tener justamente una persona que esté en condiciones de recepcionar una denuncia de estas características y hacer el trámite que corresponde, el trámite pertinente, porque estamos ante la presencia de un presunto delito, y nada menos y nada más que de un abuso, ¿no? Más allá de hacer todo el tema judicial, las denuncias y todo eso, lo que siempre quiero, que es lo primero que les recalco a las personas que me hablan, ya sea por sus hijos, por su hermano, por la víctima, es que sí o sí, terapia, sí o sí. Sí o sí, porque no es joda y no es fácil. Llevar ese tema judicial es muy difícil. ¿Pensaste en algún momento de quitarte la vida? Sí. ¿Te pasó ese flash? Más de una vez. Y no importa, por más familia y gente que tengas al lado, uno se siente tan colapsado que es inevitable. Y esas emociones son difíciles de pelearlas. Por eso también los ataques de pánico, las crisis de ansiedad y... Acompañan a Agenda Judicial. Municipalidad de Huerta Grande. Municipalidad de Villa Giardino. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita la falda. Premoldeados la falda, un logro que alcanzamos juntos. Te voy a llevar al principio de esta situación, ¿no? ¿Cómo fue aquel momento donde te sentaste con tu mamá, allí en la mesa del comedor, creo que fue, ¿no?, de tu casa, y le planteaste esta situación, lo que estaba pasando? Bueno, te lo voy a contar tal cual pasó. Por favor. Yo llegaba de la escuela, tenía 16, no me había sacado ni la mochila, ni el uniforme, nada. Crucé la puerta, mi mamá se me acerca y me dice, che, ¿sabías que me comentaron de que tu primo anda diciendo cosas de vos, que sos lesbiana, que sos una trola, alguna palabra? Y yo ahí le contesté, si yo tuviera que hablar de él estaría preso o muerto. Y mi mamá se quedó así como, qué fuerte, ¿por qué dijiste eso? Me fui, le dije, bueno, ya algún día te vas a enterar. Y me fui. Fui para la cocina, mi mamá se va a hacer las compras, creo, y vuelve al rato y me agarra en el medio de la cocina y me pregunta si, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dijiste eso? Y le dije que ya se iba a enterar, se lo repetí de nuevo, que no podía decirle nada. Y él me preguntó de nuevo si él había hecho algo a alguien, y yo le dije sí, pero que no quería contarle, que no era el momento. Y me preguntó si me había hecho algo a mí, y ahí me quebré. Ya no podía más, porque estaba queriendo huir, pero no tenía para dónde. Así que exploté, me quebré, le conté todo, y al rato mi mamá la llama a la mamá de él, o sea, a su hermana, y le cuenta todo lo que le habíamos contado con mi hermano. Y bueno, se pusieron a hablar así con mi tía, le contaron todo. Y mi tía, a todo esto, nosotros estábamos con mis hermanos, mi hermana era chiquita, y con mi hermano estábamos en el sillón
abrazados llorando, y mi tía se la escuchaba desde la cocina que decía, pero es un juego de niños. Y yo por dentro, con 16 años, pensaba y digo, un juego de niños con una pistola en la cabeza. Hay cosas que no se tienen que esconder. Secretos familiares, nunca más. Nunca más. Porque incluso llegó a abusar con vos utilizando un arma. Un ropero lleno de armas. ¿Cómo viviste el momento en que estabas en la sala de audiencia? Ahí en tribunales. Fue vivirlo de nuevo. Revivir todo, ¿no? De la sensación. Yo hacía mucho tiempo que no... Sí lo cruzaba, lo veía, todo, pero nunca lo había tenido de vuelta tan cerca. Porque era tenerlo al frente mío, al lado mío, y cuando le escuché la voz, ahí fue como, no sé, me quebré y lloré. Sentirle la voz de nuevo fue como, era algo que no me lo esperaba, no me lo había puesto a pensar. Digo, bueno, sí, lo voy a ver, pero lo iba a escuchar también y no me acordaba de su tono, de su voz, de nada, de su mirada, era como repulsivo. Cuando surgió este tema de decir, bueno, está condenado a 7 años, ¿te produjo al menos algún alivio de decir, bueno, me creyeron, la justicia me creyó, mi abogado me creyó, mi familia me creyó y logramos esto, aunque todavía esté en suspenso, pero que la gente conozca de que en realidad la justicia le atribuyó las responsabilidades a esta persona de los abusos? No estaba ni conforme ni feliz, estaba como, ya quería que se acabe todo. O sea, no me importaba lo que la gente diga, que los jueces crean, lo que no crean. A ver, yo empecé todo eso para curarme y sanarme a mí. Yo sé lo que es verdad y lo que no. Claro. Entonces era como que yo vengo y me expuse y di todo y dije todo lo que tenía que hacer, todo lo que hice, lo hice. Ya está. Ahora es responsabilidad de la justicia y del resto hacer lo suyo. Creer o no creer es algo de ellos. Pero indudablemente la justicia te creyó. Está perfecto. Me hubiese gustado que haya un poquito, no sé si más de contención, pero sí te dicen, bueno, a mí me han llegado cartas de recomendación para que vaya al psicólogo. Pero hay gente que no tiene para pagar un psicólogo, hay gente que no sabe cómo recurrir a un psicólogo. Hay familias que no saben y que no tienen ni siquiera un abogado. A eso voy, aunque hace falta un poco más de información para las familias y estaría buenísimo que lo toquen en las escuelas, más que nada, porque es donde más los niños se empiezan a desarrollar y a hablar. El compañerito que le puede contar o a la maestra que le tiene confianza, la maestra lo puede hablar con la directora con la familia. Ahí estaría buenísimo ese tipo de contención, de que haya un poco más de información y de asistencia en las escuelas, psicólogos, y que estén dispuestos realmente a ayudar y a estar para las víctimas de abuso. Yo quisiera dejar un mensajito sobre el tema de ESI en las escuelas, imprescindible. A los papás que siempre crean en sus hijos, si tienen dudas hay psicólogos y pericias donde salen a la luz, y bueno, siempre el acompañamiento. Y este es un tema que, a ver, indudablemente lo tenemos que tocar. Vos, cuando comenzó todo esto, todo el mundo te conocíamos como Paloma, y después hubo un cambio de identidad. Este cambio de identidad se genera a partir de esta situación, o vos ya lo vivías, lo sentías desde antes? Viene desde el jardín, supongo yo, pero no tiene nada que ver. Sí, es algo que sexualmente me afectó muchísimo por los frenos y los traumas, pero la identidad siempre la supe. ¿La supiste? Lo respeté y lo esperé porque era algo que yo quería disfrutarlo y quería sentirlo, porque sentía que era algo importante y no quería hacerlo en pleno juicio o antes en ese trayecto porque sabía que no lo iba a disfrutar. Yo te voy a pedir que por favor le des un mensaje justamente a las personas que transitan por situaciones similares a las que te tocó vivir a vos, o al menos que tengan dudas de un montón de cosas y que puedan
¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer ante esas situaciones? No desesperarse, porque eso te lleva a hacer un escrache o a cometer algún tipo de delito. Tener paciencia, mucha, recibir ayuda, buscarla, moverse, no quedarse sentado esperando que caiga del cielo nada, porque no va a caer nada. Estamos en una época en la que está todo muy alborotado y hay muchas cosas a favor nuestra, así que no se guarden, que empiecen a moverse y que busquen ayuda en donde sea, en una escuela, en un hospital, en una fundación, en donde estén, que pidan ayuda. Acompañan a Agenda Judicial. Municipalidad de Huerta Grande. Municipalidad de Villa Giardino. Información importante sobre la vacunación en Córdoba. Ya está habilitada la vacunación con primera dosis para mayores de 40 años sin necesidad de que tengan turno previo. También se continúa vacunando de forma libre a todos los que perdieron su turno por algún motivo, personas embarazadas y personas con discapacidad sin importar la edad. Estos grupos poblacionales podrán acercarse a los vacunatorios COVID habilitados llevando el DNI en todos los casos. Las personas que perdieron su turno para recibir la primera dosis deben llevar la acreditación del mencionado turno. Las personas embarazadas deben llevar su certificado de embarazo o carnet perinatal. Las personas con discapacidad deberán presentar el certificado otorgado por la provincia. Los vacunatorios COVID habilitados en Córdoba Capital son Centro de Convenciones, Pabellón Argentina, Comedor Universitario, Espacio Ilia, Orfeo, Autobac del Kempes, Autobac del Comedor Universitario, Sheraton, Polideportivo Ceruti y Polideportivo General Paz de 8 a 20 horas. En tanto, en el interior provincial será en los vacunatorios COVID habituales. Ministerio de Salud. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita La Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Un golazo para las cordobesas. El gobierno de Córdoba presentó el programa Mujeres a la Cancha. La ministra de la Mujer, Claudia Martínez, la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la legisladora provincial, Natalia de la Sota, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Pichi Campana, y el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, lanzaron esta importante iniciativa para trabajar por la integración plena e igualitaria de todas las mujeres en el fútbol. El programa contempla la construcción de canchitas, entrega de kits deportivos, visitas al Estadio Kempes y al museo, torneos, clínicas de fútbol con jugadoras profesionales y la formación en igualdad de género, entre otros lineamientos. Entre todas podemos y hacemos más. Todo comienza cuando, al menos desde el estudio, la mamá de Paloma, hoy Jonás, concurre a contarnos que hacía ya un año que había interpuesto una denuncia penal por un abuso, por una situación de abuso sexual cometida por un pariente que a su vez era primo, hermano de la víctima, y que había transcurrido un año sin que se produjesen grandes novedades. Le dimos de alguna manera cierta contención y establecimos con ella un vínculo para que de alguna forma pensaran la posibilidad de constituirse como querellante particular, que a su vez es una figura que prevé el sistema penal para que la víctima tenga una participación concreta en el proceso, ¿no? Y esto arrancó con una particularidad, porque era un caso que había sucedido, una situación que había sucedido en el año 2008, y sin embargo la denuncia se presenta en 2012. Sin duda que el tiempo muchas veces conspira en contra de la verificación de los hechos. En este tipo de procesos, más aún cuando muchas veces el sistema se vale de ciertos vestigios que quedan en la persona luego de la comisión de este tipo de injustos, digamos, de delitos,
y cuanto más tiempo pasa, más riesgo se corre en que de alguna forma el victimario, el imputado, el autor de los hechos tenga alguna posibilidad de impunidad. En este caso, el último de los acontecimientos sufridos por ella, de los delitos cometidos, ocurrió en el año 2008 y la denuncia se formuló en el 2012, o sea que habían transcurrido 4 años desde el hecho hasta el conocimiento que toma la justicia de ese hecho. De alguna manera lo que nosotros intentamos transmitir en su momento es que pese al tiempo transcurrido, el sistema está predispuesto para la constatación científica de la existencia de los hechos en la medida que tengamos elementos o que podamos suministrar los elementos de prueba necesarios. Con lo cual, esos 4 años que habían pasado desde la existencia del último hecho, de la comisión del último delito, hasta el momento de la denuncia, si bien conspiraban un poco en contra de la investigación, no la tornaban imposible, ¿no? No solamente en este caso prevalece lo físico, sino lo preponderante es la acción psicológica que se realiza para poder establecer la verdad sobre esta situación. Mira, Luis, es muy común que los autores de este tipo de delitos se sientan con cierta seguridad, porque de alguna forma tienen la falsa creencia de que es la palabra de la víctima contra la palabra del que comete el delito. Lejos está de ser así, porque la víctima no solamente reviste la condición de testigo en este tipo de procesos, con lo cual eso implica que al momento en que la víctima declara, también compromete su propia responsabilidad penal en decir la verdad, en no tergiversar los hechos, sino que además existen un montón de elementos de pruebas científicos que rodean a esa declaración. En algunos casos, cuando la víctima es menor de edad, la jurisprudencia entiende que la víctima tiene derecho a un trato digno, a una presunción de veracidad en cuanto a las declaraciones de los niños o de las niñas y a entender que no se les puede exigir a ellos un discurso sin fisuras, sin contradicciones o sin imprecisiones cuando en su vida cotidiana ellos hablan de otra forma. Entonces, si durante su quehacer diario, durante la dinámica en la que se desenvuelven institucionalmente, en una escuela, en un jardín, en su familia, con su círculo íntimo, hablan de una forma, el sistema penal no puede exigirles que hablen de otras distintas. Ese tipo de situaciones, digamos, posibles imprecisiones que tienen los niños cuando hablan, se complementa con las distintas pericias que se practican. Es importante entonces destacar la importancia de los profesionales, en este caso, que han trabajado en los aspectos psicológicos, ¿no?, de Jonás. Sin duda, continuando un poco con el tema de la prueba o de la explicación, una causa de este tipo no solamente se nutre de la declaración de la víctima, que decimos es un testigo con todas las responsabilidades que eso le acarrea si miente, sino también se refuerza con los testimonios de las psicólogas, en este caso fueron 2 psicólogas, las que la acompañaron en la terapia a lo largo de los años, y la pericia psicológica que se hace en su persona por parte de los funcionarios del Poder Judicial, que fundamentalmente lo que intentan es establecer si hay vestigios psicológicos compatibles con un abuso sexual infantil y descartan la existencia de mitomanía, de fabulación o confabulación. De alguna manera apoyan o le dan solidez a ese testimonio. Estos profesionales que también, de alguna manera, ponen en evidencia los rasgos de quien fue el victimario, ¿no? Por supuesto. En el caso del victimario se realizan 2 pericias, una psiquiátrica para establecer que pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, y una pericial psicológica también para establecer su perfil de personalidad y si esa personalidad, si ese perfil es compatible con el de una persona que puede cometer este tipo de hechos. El condenado estuvo un tiempo hasta que se pudo concretar la prisión. En este caso, la detención se produce luego de que él agota todos los recursos en Córdoba, ¿sí? Incluso agota la posibilidad de que se le admita el recurso extraordinario ante la Corte. A partir de ese momento pedimos la detención y el tribunal interviniente dicta una prisión preventiva porque, en definitiva, todavía no se ha agotado la última vía procesal que él tiene como para intentar revertir su situación. El sistema prevé las herramientas como para corroborar científicamente la existencia de los hechos. Por supuesto que no hay que desconocer un problema sistémico que tiene
el Poder Judicial en este momento y los distintos operadores que circundamos a ese Poder Judicial, el colapso de la cantidad de causas, la existencia de investigadores en número insuficiente en comparación a la cantidad de hechos que se deberían investigar. Bien, y por lo pronto hay que esperar de todas maneras la resolución del último paso que les queda para fijar como una sentencia firme la que está pesando sobre Palotti. Lo único que falta es que la Corte Suprema verifique si la inadmisibilidad del recurso decidida por el Tribunal Superior fue bien resuelta o no. Si establece que estuvo bien la resolución de la inadmisibilidad del recurso, no le va a quedar ninguna otra vía como para intentar revertir su propia situación. Jonás, en su infancia, sufrió el abuso por parte de su primo. Además, mientras fue creciendo, tuvo que soportar encontrarse en algunos lugares públicos y estar a merced de ese primo. Hoy, gracias al accionar de la justicia, los familiares y amigos, él está superando esta situación crítica. Solo que ya soy libre. Y no sé qué decir. ¿Qué corre por adentro? Ganas de vivir. Y verlo cumplir lo que merece.